Mi futura suegra, doña Regina, acababa de arrojarme una copa de vino tinto helado directamente al rostro en medio de la ceremonia en la Catedral de Sevilla. ¡Oh, miren qué torpeza! Exclamó, y su voz resonó bajo las bóvedas del templo, ahogando el sonido del órgano. Este vino barato del supermercado está a la altura de tu origen, Elena. ¿De verdad pensaste que podrías entrar en la familia de la Vega con un vestido de segunda mano? Hueles a pobreza y a jabón barato, niña. Tu lugar está en el patio trasero entre los sirvientes, no en el altar junto a mi hijo. Yo estaba de pie frente a 500 invitados de la alta sociedad de España, intentando cubrir con las manos el encaje arruinado del vestido en el que mi madre había trabajado durante 3 años, quedándose casi ciega por el bordado tan fino. Reían al ver mis lágrimas negras, corridas por mis mejillas, pero no sabían una cosa. Dentro de 10 minutos, esta catedral, sus cuentas e incluso el aire que respiraban pasarían a ser míos. No soy simplemente una huérfana del orfanato, como me llamaban. Soy quien vino a cobrar las deudas. El ruido del banquete nupcial en el Palacio de Cristal de Madrid recordaba el zumbido de un enjambre de abejas. Cada palabra de los invitados, la élite de la ciudad, inversores y damas de la alta sociedad, resumaba falsedad mientras presumían de su riqueza al compás de costosos violines. Yo estaba en el centro de aquella deslumbrante sala, sintiéndome ajena en un mar de oro y seda. Llevaba un vestido de delicado satén color crema, regalo de mi suegra, doña Beatriz. Ella insistió personalmente en esa elección, declarando con veneno que el blanco puro no le sentaba bien a una chica con mi pasado dudoso, y que cualquier color brillante resultaría demasiado vulgar para una simplona como yo. Aquel vestido, por el que mi madre, una simple costurera, había entregado sus últimas fuerzas trabajando horas extra, ahora me parecía un pesado sudario. Vi cómo doña Beatriz se acercaba a mí entre la multitud. Se movía con gracia y con una amenaza mortal, como una cobra cubierta de esmeraldas. En su mano llevaba una pesada jarra de cristal, llena hasta el borde de gazpacho helado. Sus ojos brillaron con un frío triunfo que yo había visto demasiadas veces durante los años que pasé en su casa como pariente pobre. ¡Ay, Isabela, qué torpe eres! Exclamó con dramatismo fingido cuando la jarra se le escapó de las manos. Un segundo después, el espeso líquido rojo brillante se derramó con fuerza directamente sobre mi pecho. La sopa fría empapó al instante la tela cara, deslizándose por el vestido y dejando un rastro inquietantemente parecido a sangre fresca. El pesado cristal estalló con un estruendo ensordecedor sobre el mármol pulido, y ese sonido resonó en el silencio más fuerte que cualquier trueno. El salón, que hacía un momento estaba lleno de música, quedó en silencio al instante. 500 pares de ojos, pertenecientes a las personas más influyentes de España, me miraban con desprecio abierto. Sentí cómo el ardor de la vergüenza subía a mis mejillas, quemando mi piel más que cualquier alcohol. Mírenla nada más, continuó Beatriz, llevándose la mano al pecho teatralmente. Isabela, ¿otra vez te has emborrachado? No solo has arruinado por completo esta alfombra invaluable, sino que además has montado una escena vergonzosa en tu propia boda. Hueles a pobreza y a jabón barato, niña. Tu lugar está en el patio trasero entre los sirvientes, no en el altar. Levanté la mirada nublada hacia mi esposo, Mateo Alba. Estaba sentado con aire despreocupado en la mesa principal, sin intentar siquiera ocultar su indiferencia. Con una mano rodeaba descuidadamente la cintura de Cristina, mi antigua mejor amiga, que ahora ocupaba su lugar a su lado. En su cuello, bajo las luces, brillaba un collar de diamantes, una reliquia familiar de mi difunta madre que Mateo supuestamente había llevado al banco para su custodia. Ni siquiera se movió para defenderme. Al contrario, su risa fría y burlona cortó el silencio del salón. Mi madre tiene razón, Isabela, dijo, ajustándose con pereza los gemelos de oro. Fuiste una buena distracción mientras construía mi negocio, pero los Alba no se casan con camareras. Eres solo un adorno barato que ya ha pasado de moda. Los camareros, tras recibir una orden tácita de Beatriz, ya empezaban a rodearme, dispuestos a sacarme del salón sin ceremonias, sujetándome por los brazos. Mi suegra sonreía con triunfo, con esa sonrisa depredadora.
Estaba completamente segura de que ahora me derrumbaría, saldría corriendo entre lágrimas y desaparecería para siempre de sus vidas. Creían haberme convertido por completo en una sombra sin voluntad, en una oveja a la que se podía humillar impunemente delante de todo el mundo. Pero doña Beatriz y su inútil hijo no sabían lo más importante. No sabían que exactamente 10 minutos antes de aquel incidente, mi teléfono había vibrado en el bolsillo. Era una llamada breve pero decisiva desde Zurich. Un representante oficial de Zurich Private Bank me informó de que ese día, el día de mi 25º cumpleaños, conforme a la voluntad irrevocable de mi madre, se habían levantado todas las restricciones de un fideicomiso secreto. Levanté lentamente la cabeza. Las gotas de gazpacho resbalaban por mi rostro, pero ya no sentía vergüenza. Solo una ira helada y cristalina que por fin había reemplazado al miedo. Miré a Beatriz, a Mateo y a toda aquella multitud que me consideraba basura bajo sus pies. «A la cocina», repetí, y mi voz, desprovista de su temblor habitual, adquirió de repente tal fuerza que Mateo se estremeció involuntariamente. «No, doña Beatriz, creo que antes de abandonar esta reunión de hipócritas, ha llegado el momento de hacer yo misma un anuncio oficial y de entregarles mi regalo de bodas personal». Avancé con paso firme hacia el podio, y el sonido de mis pasos sobre el mármol cubierto de líquido ahora recordaba el tic-tac de un metrónomo, marcando los últimos segundos de su vida lujosa. Mateo frunció el ceño. En sus ojos apareció por primera vez en la noche una sombra de inquietud primitiva. Aún no comprendía que en cuestión de instantes su imperio, construido sobre mis lágrimas y activos robados, se derrumbaría en polvo ante los ojos de todos. Subí al escenario y cada uno de mis pasos sobre la superficie blanca e inmaculada dejaba una huella clara, rojo sangre del gazpacho. La seguridad, acostumbrada por doña Beatriz a tratarme como a una sirvienta, dudó, sin atreverse a detener a una mujer de la que ahora emanaba una inquietante y helada seguridad. Mateo, sentado a la mesa con Cristina, por fin se dignó a levantarse. Su rostro, que hacía un instante irradiaba autosatisfacción, ahora se deformaba por una rabia incontrolable y desconcierto. «Isabela, termina con este espectáculo barato», gritó, intentando imponerse al creciente murmullo de los cientos de invitados. «Estás borracha y no entiendes la vergüenza que estás trayendo sobre nuestro apellido con tu comportamiento. Lárgate de inmediato antes de que ordene que te echen a la calle como a un perro callejero». Me acerqué al atril con el micrófono y con un movimiento brusco se lo arranqué de las manos al desconcertado maestro de ceremonias. El murmullo en el enorme salón se apagó de inmediato, sustituido por un silencio tenso en el que solo se oía la respiración pesada e irregular de Beatriz. «Nunca he estado tan sobria, Mateo». Mi voz, amplificada por los potentes altavoces, resonó bajo las bóvedas del palacio, haciendo vibrar ligeramente las lámparas de cristal. «Y no me voy a ir a ninguna parte, porque este palacio de cristal, este banquete e incluso el derecho mismo a llamarse Familia Alba ya no valen ni un céntimo sin mi aprobación personal». Doña Beatriz soltó una risa nerviosa y áspera, ajustándose con manos temblorosas sus esmeraldas. «¿Has perdido completamente la razón, muchacha?». Dio un paso decidido hacia el escenario y su voz destilaba puro veneno. «Eres una huérfana pobre a la que recogimos por caridad para que no murieras en una cuneta. Vives a nuestra costa, comes nuestro pan y llevas las cosas que yo te permito usar después de nosotras». La miré directamente a los ojos y con una calma fría y calculada, saqué de la carpeta que había estado apretando contra mi pecho el primer documento con un sello rojo brillante. «Tiene razón en una cosa, doña Beatriz. Viví mucho tiempo en esta casa, pero no como una parásita, sino como la legítima propietaria, gracias a la cual durante todos estos años han mantenido a sus numerosos amantes, han pagado las deudas de juego de Mateo y han comprado diamantes para esta mujer sentada junto a mi marido». Desplegué el documento para que las cámaras de la prensa y todos los invitados de alto rango pudieran ver claramente los sellos del Banco de Zurich. Hace exactamente 10 minutos, las condiciones del fideicomiso Montero, creado por mi difunta madre, entraron en plena vigencia legal. Según la cláusula de propiedad, el 70% de las acciones del holding Alba Construction
Esta villa y absolutamente todas las cuentas desde las que se ha pagado la lujosa celebración de hoy pertenecen personalmente a mí, Isabela Montero. El salón estalló en un auténtico caos. Mateo palideció tanto que parecía un cadáver con un caro smoking, y Cristina se aferró desesperadamente a su collar, que ahora le parecía hierro al rojo vivo. ¡Es mentira! ¡Una sucia y miserable falsificación!, gritó Mateo, lanzándose hacia el escenario para detenerme. Pero mi abogado, el señor Martínez, que acababa de entrar en el salón con un grupo de seguridad profesional, le cerró el paso. Señor Alba, balbuceó el gerente del hotel, que se había acercado, con la voz temblando visiblemente de terror. Su tarjeta corporativa platino acaba de ser bloqueada oficialmente. El pago del banquete por un importe de 200.000 euros ha sido rechazado por el banco con el código Fondos Insuficientes de Autorización. Todas las cuentas de su familia han sido congeladas por orden del legítimo propietario de los activos. Sonreí, fría y triunfante, observando la rápida destrucción de su mundo. La fiesta ha terminado, Mateo. Tu falso imperio acaba de convertirse en polvo ante mis ojos. Y si tú y tu madre no quieren pasar esta noche en una fría comisaría por fraude e intento de apropiación indebida, les aconsejo que empiecen a recoger sus pocas pertenencias de inmediato. Tienen exactamente 5 minutos para abandonar mi casa para siempre. Lancé el micrófono al suelo con fuerza y su golpe sordo marcó el comienzo de mi nueva vida y la caída final y vergonzosa de la dinastía Alba. El salón del Palacio de Cristal, que hacía apenas media hora brillaba con el resplandor de diamantes y sonrisas falsas, se llenó de un ruido caótico y nervioso de sillas arrastrándose. La élite de Madrid, inversores y políticos que hacía unos minutos juraban lealtad eterna a Mateo Alba, ahora retrocedían apresuradamente hacia la salida, evitando cruzar miradas conmigo. Ocultaban sus rostros, como si temieran contagiarse de su repentina y devastadora ruina, dejando a su rey completamente solo. Mateo permanecía al pie del escenario, y su rostro antes impecable había adquirido ahora un tono gris ceniza, casi mortuorio. Me miraba desde abajo, y en sus ojos no había arrepentimiento, sino un miedo primitivo, animal, de alguien que por fin comprendía que el depredador que había mantenido enjaulado durante años había escapado. Isabela, no puedes hacer esto. Su voz se quebró por completo, convirtiéndose en un ronco susurro entrecortado. Al fin y al cabo, es solo dinero, simples cifras en papel. Somos una familia. Siempre podemos arreglarlo a puerta cerrada, como gente civilizada. ¿Familia?, lo interrumpí, y mi risa, desprovista de toda alegría, resonó como un eco siniestro en el salón que se vaciaba rápidamente. ¿Te acuerdas de la familia solo ahora, Mateo? ¿Dónde estaba tu lealtad cuando falsificabas mi firma en los documentos, mientras yo trabajaba por una miseria? ¿Qué pensabas cuando tu madre me arrojaba gazpacho delante de todos, bajo las risas de tus amigos? Comencé a bajar lentamente los escalones del escenario. Cada paso sobre el mármol mojado, manchado de vino y jugo, sonaba en el silencio como una sentencia definitiva. Me acerqué a Cristina, que se encogía sobre sí misma, intentando volverse invisible. Temblaba tanto que sus dientes castañeteaban y sus dedos pálidos se aferraban desesperadamente al collar de diamantes en su cuello. «¡Quítatelo! ¡Ahora mismo!». Mi voz era baja, pero tenía el peso de una lápida. «¿Qué? Pero es un regalo», Mateo dijo, susurró ella apenas moviendo los labios. «Ese collar pertenecía a mi madre, Elena Montero. Lo llevas con dinero robado de mi herencia. Quítatelo ahora mismo, o permitiré que la seguridad te lo arranque junto con tu orgullo falso». Con dedos temblorosos e inútiles, desabrochó el cierre. La pesada joya cayó en la palma de mi mano, fría, maciza y, por fin, liberada de su contacto. En ese momento, doña Beatriz, que hasta entonces había permanecido en un silencio helado y lleno de odio, estalló de repente. Se lanzó hacia mí, y su rostro, deformado por la rabia, perdió todo rastro de nobleza aristocrática. «¡Eres una insignificante!», chilló salpicando saliva. «Siempre fuiste basura bajo mis pies, y siempre lo serás. Esta es mi casa, mi vida, mis reglas». La seguridad, que ahora obedecía únicamente a mis abogados y a los representantes del banco, le bloqueó el paso con firmeza, aunque sin brusquedad, obligándola a retroceder.
No, Beatriz. La miré con una compasión sincera, casi dolorosa. Esta casa siempre perteneció a mi madre, y ahora es mía. Ustedes vivieron en ella como parásitos, drenando metódicamente la vida y la alegría de mi futuro. Pero su tiempo de vivir gratis ha terminado. Todas las cuentas están bloqueadas. Me giré hacia el jefe de seguridad que esperaba mis órdenes. Acompaña a la señora Alba y a su hijo hasta la salida. Asegúrese de que no intenten llevarse nada más que sus pertenencias personales, compradas con su propio salario, aunque me temo que eso apenas bastará para llenar la maleta más pequeña. Isabela, espera, detente, gritó Mateo desesperado mientras ya lo conducían hacia la puerta. ¿Dónde se supone que vamos a dormir esta noche? Ni siquiera tenemos acceso a efectivo. No podemos pagar ni un taxi. Me detuve junto a la salida y por un instante me volví para echar una última mirada al salón que una vez fue majestuoso. En el mismo lugar donde dormí yo durante los últimos 3 años gracias a ti, Mateo, en refugios baratos o en bancos de parque. Dicen que el aire nocturno de Madrid aclara la mente y ayuda a recordar la conciencia. Las pesadas puertas de roble del Palacio de Cristal se cerraron tras ellos con un golpe sordo y definitivo, separándolos para siempre del mundo del lujo y el poder. Me quedé sola en el enorme salón vacío, lleno de un silencio resonante. Mi vestido seguía manchado de gazpacho, pero aquella mancha roja ya no era un símbolo de mi humillación. Se había convertido en mi cicatriz de guerra, un recordatorio del precio de la libertad. Me acerqué a la alta ventana, detrás de la cual el amanecer comenzaba lentamente a iluminar la ciudad. Estoy en casa, mamá. Lo he recuperado todo, susurré, apretando con fuerza en mi mano los fríos diamantes del collar. La fiesta de la familia Alba había terminado para siempre. Mi verdadera vida, libre, apenas comenzaba. Cuando los últimos invitados, dominados por el pánico y la sed de chismes, abandonaron el salón, el silencio en el Palacio de Cristal se volvió casi tangible. Yo permanecía de pie entre las ruinas de una celebración ajena, contemplando el cristal roto y las manchas carmesí sobre el mármol, que, hacía apenas una hora, me parecían el fin del mundo. Pero ahora el aire en el salón se sentía limpio y fresco, como después de una tormenta purificadora. El señor Hoffman se acercó a mí, ajustándose las gafas y sosteniendo una pesada carpeta con el sello dorado del Banco de Zúrich. Nuevo estatus, señorita Montero, dijo con un profundo respeto que no había escuchado en años. Las cuentas de la familia Alba han sido completamente vaciadas. Compensación. Hemos transferido los fondos restantes a su cuenta personal como compensación parcial por el uso ilegal de los activos del fideicomiso durante los últimos 13 años. Asentí sin apartar la mirada de las enormes puertas por las que Mateo y su madre habían huido vergonzosamente. Auditoría. Esto es solo el comienzo, Hoffman. Quiero una auditoría total de Alba Construction. Investigación. Revisen cada operación, cada contrato firmado por Mateo durante mi cautiverio. Sé que desvió millones a través de paraísos fiscales, encubriéndolos como reparaciones ficticias de proyectos que solo existían sobre el papel. ¿Se hará? Hoffman dudó un instante mientras hojeaba los documentos. ¿Y qué hay de la villa en Marbella? La señora Beatriz se negó a marcharse hasta que nuestros hombres amenazaron con llamar a la policía. Gritaba que esa casa le pertenecía por derecho y maldecía su nombre. Sonreí con frialdad, recordando cómo me obligaba a pagar alquiler por mi propio techo. Desalojo. Cambien todas las cerraduras. Toda su ropa y objetos de lujo, comprados con el dinero de mi fondo, entréguenlos a organizaciones benéficas. Venta. Y la villa, pónganla en venta inmediatamente. No necesito paredes impregnadas de su codicia y su veneno. Salí al balcón, dejando que el aire fresco de la noche rozara mi rostro. Abajo, al pie de la escalinata principal, vi dos figuras miserables y encorvadas. Mateo y Beatriz estaban bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, intentando en vano detener un taxi. Pero ningún coche se detenía junto a personas que parecían mendigos en sus trajes caros, ya arruinados sin remedio. Mateo levantó la cabeza por un instante y nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos ya no había arrogancia ni amenaza, solo un vacío infinito y la comprensión de que lo había perdido todo. Intentó gritar algo, quizá una súplica de perdón, pero una ráfaga de viento se llevó sus palabras en la oscuridad.
Yo simplemente me di la vuelta y cerré la puerta de cristal tras de mí. Cristina, que hacía poco se burlaba de mi vestido barato, ahora se veía obligada a buscar trabajo en tiendas de masas, tratando de ocultar su rostro de antiguos conocidos. A Mateo le esperaba un largo proceso judicial por fraude financiero y falsificación de firmas, y Beatriz tendría que descubrir lo que significa el trabajo real en las afueras de la ciudad. Apreté con fuerza en mi mano el collar de diamantes de mi madre. Estaba frío, pero me daba el calor de una justicia largamente esperada. La mancha en mi vestido de satén se había secado, convirtiéndose en una costra rígida, pero no pensaba tirarlo. Sería mi recordatorio eterno del día en que la ratoncita silenciosa se convirtió oficialmente en la dueña de un imperio. Señorita Montero, me llamó Hoffman desde el interior del salón. El coche está listo. ¿A dónde nos dirigimos ahora? A mi oficina en el centro, respondí, poniéndome unas gafas oscuras para ocultar el brillo de determinación en mis ojos. Tenemos demasiado trabajo. Ha llegado el momento de construir algo verdaderamente grande sobre estas ruinas.